Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy voy a mostrarte paso a paso, de manera sencilla y bien explicado, de cómo realizar el Bypass Hello con nuestra herramienta Purple para iOS 15. Así que presta mucha atención, si hay algo que no entiendes, puedes pausar el video, devolverlo y volverlo a mirar. Así que vamos a tratar de hacer esto lo más explicado posible para que sea de utilidad para todos nuestros usuarios, así como también para el público en general. Antes de iniciar, quiero pedirte que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team, el cual está en el primer enlace, está en la plataforma de Telegram. Así que únete y allí te vas a enterar de todo lo que ocurre acerca de nuestra plataforma, así también como de todo lo que es relacionado con lo que es Bypass, Jailbreak, etcétera. Así que sin más, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra activación. Estamos haciendo esto desde cero, no habíamos probado antes, así que si ven cualquier detallito, por favor, tolérenme. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro equipo encendido de manera normal, utilizando un cable USB regular. No necesitamos utilizar nada más, ni ningún cable especial ni nada. Simplemente vamos a abrir nuestra herramienta, le damos aquí a esta flechita. Si usas por si acaso una versión de Mac OS anterior, ya sea High Sierra o algo así, y no ves esta flechita, simplemente le vas a dar clic en el lugar donde debería de estar. Te fijas que debe salir aquí al lado de preparar activación, le das a la flechita y aquí la herramienta va a detectar nuestro iPhone. Aquí me dice que está detectado en modo normal, le damos a OK y vamos a darle a preparar activación. Aquí, como ven, nuestro equipo aún no está registrado. Si recibes esto es porque tu SID todavía no está registrado en el sistema. Simplemente te vas a dirigir a tu cuenta y directamente vas a registrarlo. Si no, te puedes unir al grupo de soporte en Telegram que tenemos de este canal oficial y vas a registrar tu SID directamente con los resellers oficiales que son Pamela y Manuel en nuestro grupo. Así también como en el grupo del Jailbreak, en el cual están todo el staff de reseller del equipo de Developer Team. Aquí le damos a salir y vamos a ir a nuestra plataforma. Vamos a seleccionar DTeam Pro Purple, pegamos aquí nuestro serial o nuestro SID, perdón, en este caso, y le damos en Mac, ya que estamos trabajando directamente en Mac. Y ya aquí nuestro equipo ha quedado registrado. Volvemos a abrir nuestra herramienta, le damos de nuevo a la flechita y aquí nos dice igual modo normal conectado. Le damos a preparar activación y aquí, como ven, ya no nos arroja el error de que no está autorizado. Aquí nos da un serial que es el cual debemos de colocar en nuestro equipo. Para ello vamos a utilizar la herramienta Magic. Vamos aquí a salir de nuestra herramienta. Vamos a minimizar esto por aquí, ya no lo necesitaremos más. Entonces buscamos Magic CFG. Muy importante, aquí debemos seleccionar, o sea, poner nuestro equipo en modo purple o modo púrpura. Le damos aquí en esta opción que dice Enter Diagnostic y aquí debemos de dejar marcado esta casilla que dice Enable USB Serial. Muy importante para que esto es para que podamos conectar nuestro equipo directamente con nuestro cable USB sin ningún otro adaptador adicional. O sea, si tú tienes, por ejemplo, la iRepair, la JB, JC, hay varias herramientas profesionales que te sirven para hacer esta operación que necesitamos hacer ahora. Puedes utilizarla si la tienes. Si no la tienes, simplemente con el cable USB vas a hacer el mismo proceso que nosotros te estamos mostrando aquí. Entonces, una vez ya nuestro equipo esté en este momento, o sea, en esta etapa, vamos a colocarlo en modo DFU para que sea detectado por el programa. Este es un iPhone 8. La forma más fácil para poner el iPhone 8 es ayudándonos del Cherrain, por ejemplo el RG o cualquier versión del Cherrain. Pero en este caso vamos a intentar ponerlo de forma directa. Presionamos volumen arriba, volumen abajo rápido y power, presionado hasta que se apague nuestro equipo. Una vez que se apague, presionamos volumen abajo sin soltar volumen arriba por unos 4 o 5 segundos aproximadamente. Luego soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que sea detectado en modo DFU nuestro equipo. Una vez que sea detectado, ahí vemos que ya se detectó, soltamos todas las teclas y le damos a iPhone 8 en DFU, le damos aquí para que nuestro equipo o nuestro programa lo ponga en modo púrpura. Una vez que esté ya en modo púrpura, vamos a proceder
a copiar o pegar el serial que nos indicó el programa. Aquí, como ven, se está ejecutando todo con normalidad. Vamos a esperar que termine. Aquí nos dijo que terminó. Nuestra pantalla ahora se fue a modo púrpura. Ahora nos dice que no hay equipo detectado. Esto es totalmente normal. Vamos a abrir nuevamente, que se nos cerró el programa. Aquí le damos en esta flechita, que es para que nos genere o nos detecte el puerto. Aquí vemos que nos detectó el puerto USB modem 14201. Le damos a conectar y le damos a Read CFG. Aquí como pueden ver, mi equipo se ha reiniciado. Vamos a ponerlo nuevamente en modo púrpura para volver a hacer el proceso. Esto suele pasar cuando nos entra o nos queda en un modo de error y se reinicia. Vamos a ayudarnos ahora con el Checkra1. Vamos a utilizar la versión RG para introducirlo o ponerlo en modo púrpura, en modo DFU, perdón, de modo normal. O sea, de modo correcto, sin que nos salte error o se nos apague. Vamos a abrir aquí nuestro Checkra1 RG. Vamos a opciones, vamos a activar Allow Untested Version. Y vamos a colocar nuestro equipo en modo DFU. Presionamos en modo recovery, perdón. Volumen arriba, volumen abajo, debe ser rápido. Arriba, abajo, power. Presionado hasta que nuestro equipo entre en modo recovery. Se va a reiniciar 2 veces aproximadamente. Luego de esto nos va a encender en modo recovery y vamos a insertarlo en modo DFU utilizando la ayuda de nuestro Checkra1 RG, o puede ser también cualquier otra versión de Checkra1, ya que nuestro equipo, al estar en modo hello, no cuenta con ningún código y podemos hacerlo sin ningún tipo de error. Este es un proceso totalmente fácil. Si lo ves un poco largo, porque son varios pasos. Primero debemos de conectar nuestro equipo para que nos dé el serial que vamos a colocar. Una vez lo coloquemos o lo editemos, podemos proseguir con el proceso de activación. Así que no te asustes, no es nada difícil. Si te da algún error o se te enciende como a mí, simplemente sigue intentándolo hasta que logres hacer el proceso con éxito. Así que ya saben, si yo lo logro hacer, ustedes también lo van a hacer sin ningún tipo de error. Así que no sientan temor de intentarlo, de equivocarse y de aprender. Aquí tenemos nuestro equipo ya en modo recovery. Vamos a darle aquí a inicio. Y una vez que le demos a inicio, vamos a iniciar, valga la redundancia, con el proceso. Vamos a presionar aquí, volumen abajo y power por 4 segundos. Una vez pasados los 4 segundos, vamos a soltar power y seguimos presionando volumen abajo. Una vez que lleguemos a los 4 segundos, vamos a cerrar nuestro programa rápidamente. Y aquí nuestro equipo quedó en modo DFU. Vamos a repetir el proceso. Entramos en diagnóstico, le damos a preparar. Aquí nuestro equipo se va a ir a pantalla a modo púrpura. Modo púrpura, ustedes saben que es un estado, no es que siempre se va a encender en modo púrpura. Esto depende del equipo que sea. En algunos prende de colorcito azul, otro verdoso. En algunos casos también se queda con la pantalla oscura. Así que puede ser de cualquier color. Enciendo que se nos prenda el modo de ingeniería o modo púrpura, como se conoce. Esto no tiene mayor relevancia. Aquí nos dice que ha terminado. Aquí nuestra pantalla debe de ponerse en cualquier momento en un color específico, ya sea púrpura o cualquier otro. Vamos a esperar. Si todo va normal, debería aquí encender nuestro equipo en modo púrpura. Recuerden que si ustedes cuentan con alguna de las herramientas profesionales que te acabo de mencionar, ya sea iRepair, la JC o la JW, hay varias. Hay una que se llama Lavander o Lavender, algo así. Hay muchas cajas en el mercado que nos sirven para lo mismo. Si ustedes la tienen, con una de estas puede ser mucho más fácil hacer esta operación. Aquí vemos que nuestro equipo se ha quedado con la pantalla oscura. Vamos a ver si nos llegó a generar puerto. Aparentemente no. Vamos a repetirlo. Aquí nos sigue detectando que está en modo DFU. Vamos a repetir la operación de entrar en modo púrpura. A ver si en esta ocasión sí tenemos éxito. Aquí nos dio error. Vamos a ponerlo ahora de modo manual. Esto nos sirvió para enseñarte las dos formas cómo entrar o poner nuestro equipo en modo DFU.
de forma totalmente manual y también ayudándonos o apoyándonos de nuestro ShareRain. Aquí ya nuestro equipo va a encender normal, vamos a insertarlo nuevamente en modo DFU, volumen arriba, volumen abajo y power. Una vez se apague, presionamos volumen abajo y power por 5 segundos. Luego de 5 segundos soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que nuestro equipo sea detectado en modo DFU. Le damos aquí al símbolo de las llaves y el modo púrpura para que nuestro equipo empiece el exploit y nos ponga en nuestro equipo en modo púrpura. Esto aquí lo hemos probado, señores, sin usar ningún tipo de herramienta profesional, solamente nuestro cable USB y utilizando nuestro programa. Aquí vamos a ver si ya perfecto. Aquí, como ven, nos dio una pantalla un tono verdecito. Vamos ahora, le damos aquí a la flecha para generar el puerto, seleccionamos nuestro modem, le damos a conectar y le damos a Read CFG. Pegamos aquí el serial, le damos a escribir, vamos otra vez a Read CFG y como ven ya está escrito el serial que nos arrojó la herramienta. Entonces le damos a Reboot y Device y nuestro equipo se ha reiniciado. Aquí simplemente debemos de esperar que se reinicie. Una vez que ya nuestro equipo acaba de iniciar, simplemente vamos a abrir nuestro DTeam Pro Purple nuevamente y le vamos a dar aquí donde te indiqué hace un ratito, en la flechita. Esto como que refresca nuestra conexión y nos detecta nuestro equipo. Aquí lo acaba de detectar en modo normal conectado y le damos nuevamente a preparar activación. Aquí, como pueden ver, está haciendo el proceso de preparar nuestra activación. Hace un ratito nos dio el serial que debíamos colocar y ahora nos dice que nuestra activación ha sido preparada con éxito. Ahora active con el modo DFU. Le damos aquí a Exit. Vamos a colocar nuestro equipo o nuestro dispositivo en modo DFU. Para esto vamos a ayudarnos con el ShareRain RG. Vamos a apagarlo. Puedes hacerlo como prefieras, como te sea más fácil, de la forma con el ShareRain parchado o también de forma manual totalmente. Aquí vamos a esperar que nuestro equipo entre en modo de descarga o modo recovery para ayudarnos, o sea, con la asistencia del ShareRain parchado, vamos a colocarlo en modo DFU. Si puedes hacerlo también de modo manual, perfecto. La forma que tú prefieras es la correcta o la indicada. Vamos a hacerlo ahora mismo usando nuestro ShareRain RG para ayudarnos. Vamos a darle aquí a inicio y vamos a presionar al mismo tiempo volumen abajo y power 4 segundos. A los 4 segundos soltamos power y mantenemos volumen abajo y vamos a estar atentos aquí. Una vez que caigan los 4 segundos, aquí cerramos rápidamente nuestro ShareRain RG. Volvemos a nuestro programa DTeam Pro Purple. Le damos a verificar DFU. Aquí nos va a poner nuestro equipo en modo brute force. Si te pasa esto, simplemente volvemos y lo intentamos, o podemos entrarlo en modo DFU de forma manual utilizando los comandos que ya tenemos en un video anterior. Aquí, como vemos, el segundo intento me lo hizo con éxito. Vamos a colocar nuestro teléfono por aquí y vamos a darle a Flip Run. Aquí solamente nos queda, señores, esperar que se complete nuestro proceso de Flip Run. Es un proceso muy parecido al bypass code que tenemos en iOS 15. La diferencia es que vamos a usar una activación o un ticket de activación genérico para poder tener acceso completo a nuestro teléfono. Mientras, te pido por favor que sea la primera vez que estás por aquí, por favor te unas al grupo oficial de la plataforma Developer Team o al canal oficial. También, así como te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita para que YouTube te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido. También esto nos inspira y nos ayuda a traerte más videos como este. Así que te pido por favor, si no lo has hecho, por favor hazlo ahora mismo. Activa la campanita, suscríbete y también de paso puedes dejarme un comentario, que saben que lo leo y lo respondo de manera personal con mucho cariño para todos ustedes. También otra cosa es que si te interesa tener acceso directo a la plataforma Developer Team y ser parte de nuestra gran familia, simplemente debes hablarme. Mi número está en la descripción de este video, como también muchos enlaces de interés.
Así que ya sabes, únete, escríbeme, ya puedes hablarme a través de WhatsApp o a través de Telegram, cual te sea más cómodo, y con mucho gusto te vamos a dar la información de cómo obtener tu acceso directo a la plataforma Developer Team. También puedes hacerlo por unidades, ya sea uniéndote a nuestro grupo de soporte, el grupo de Fashion Celular, el cual también está en la descripción de este video, el enlace, como también al grupo oficial del Jailbreak de el grupo oficial del Jailbreak, que está también en la descripción de este video, donde vas a encontrar todo el staff de Developer Team, y con mucho gusto puedes adquirir tus servicios por unidad, ya sea en el grupo de Fashion Celular o en el grupo principal, que es el grupo de Jailbreak, Sileo, igual a CheckRank. Así que ya saben, señores, también muy importante, vuelvo y te repito, que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team si no lo has hecho. Este es un buen momento, mientras estamos esperando que se complete el Flip Run para poder activar nuestro dispositivo. Te recuerdo que estamos trabajando en un iPhone 8 Plus, el cual lo hacemos simplemente con el cable. No necesitamos ningún cable especial, ni el cable DC SD, que es el cable de ingeniero. Simplemente utilizando el cable normal Lightning que usamos toda la vida, lo hacemos como te estoy mostrando. Esto es válido para el iPhone 7, el 7 Plus, el iPhone 8, el 8 Plus, como también para el iPhone X. Ya para el 6, el 6S y el 6S Plus, para esto sí vamos a necesitar ya sea el cable ingeniero o alguna de las herramientas que se usan para hacer el modo púrpura. Entonces aquí vemos que ya se completó el modo de, ¿cómo se llama? Perdón, el Free Run. Ahora le damos a activar. Ya este proceso es mucho más rápido. Aquí está activando nuestro dispositivo con la activación que acabamos de preparar. Vamos a repetirte un poco lo que es el proceso. Primero, conectamos nuestro equipo encendido. Le damos a la flechita. Recuerda que si estás en un Mac OS antiguo y esta flechita no se ve, simplemente debes ponerte al lado del botón de preparar y le das, porque el botón ahí está y va a hacer la función. Te va a detectar el equipo, te va a dar el serial que vas a colocar. Aquí vemos que ya se hizo, está booteando nuestro equipo. Pues bien, seguimos con el resumen de la activación. Te va a dar el serial que debes de colocar. Nos vamos a ir al Magic CFG para colocar nuestro serial. Recuerda que esto puedes hacerlo también si tienes cualquier herramienta para esto en modo púrpura, lo puedes hacer. Y luego de que esté hecho, volvemos a nuestro programa, le damos otra vez a la flechita, le damos a preparar activación, y ahí ya nos indica lo que acabas de ver, es que vamos a continuar a entrar en modo DFU, verificamos y entramos a modo Brute Force. Luego de esto hacemos el Flip Run, esperamos que se complete y por punto final le damos a activar. Ya esto va a terminar en nuestro equipo con activación válida. Vamos aquí a configurar de manera normal. Y ya aquí debe de darnos, como ven, nos saltó inmediatamente a continuar. Vamos a completar toda la configuración para mostrarte que tenemos acceso a todo. Esto es un Bypass Premium. Vamos a tener lo que son servicios de Apple, notificaciones, todo vamos a tenerlo disponible en nuestros equipos con iOS 15. Lo único que de momento solamente es para usar con Wi-Fi. No vamos a tener ningún tipo de señales, ni llamadas, ni nada de eso por el momento. Esto es lo que tenemos disponible. Aquí, como pueden ver, ya hemos saltado. Tenemos acceso a nuestro equipo por completo. Ya aquí tenemos nuestro equipo. Podemos ya poner nuestra cuenta de iCloud, iniciar sesión, instalar aplicaciones y usar con toda normalidad. Así que, señores, esto ha sido el tutorial de este día. Esperamos que les haya sido de su agrado y que les sirva para que puedan hacer sus procesos. Así que ya saben, si necesitan o tienen cualquier duda, no duden en escribir en los comentarios, que muy atentos los leemos y los respondemos uno por uno. Recuerda que este es un Bypass Premium, podemos apagar, podemos encender. Tenemos también inicio de sesión en Apple directamente. Tenemos notificaciones, en fin, todos los servicios en nuestros equipos, que hace unos días o poco menos de un mes no podíamos hacer nada. O sea, lo teníamos era literalmente de pisapapeles
pero ya ahora podemos por lo menos usarlo con nuestras redes sociales, estando conectado a lo que es Wi-Fi. Así que ya saben, señores, gracias por vernos. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita. Y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos. Somos Fashion Celular.